¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. El tema de hoy es el pacto de Dios para Adán y Eva y la humanidad. El autor es Abraham Park. Las genealogías del cronista. Es evidente para cualquier lector que el primer capítulo de 1 Crónicas comienza con una genealogía. Esta genealogía, que continúa hasta el capítulo 9, reemplaza la vasta historia del Antiguo Testamento con una extensa lista de nombres. Las genealogías del cronista cubren un período de más de 3600 años. Desde Adán hasta el segundo regreso del cautiverio en Babilonia. La genealogía se registra con un enfoque en personas como Adán, Noé, Abraham, Jacob, David y otros que estuvieron involucrados en la ratificación de pactos importantes. 1 Crónicas 1 en 1. El libro de Crónicas, que abre con una genealogía, se ubica al final de la Biblia hebrea. El Evangelio de Mateo, que también se abre con una genealogía, se encuentra al comienzo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, las genealogías conectan el libro de Crónicas del Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. La genealogía en 1 Crónicas revela la obra de salvación de Dios dentro de la historia de los israelitas. Mientras que la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo revela cómo la obra de redención de Dios se cumplió a través de Jesucristo. Las genealogías del cronista son una destilación de toda la historia de los israelitas a partir de Adán. Si las genealogías de Génesis se centran en los 12 hijos de Abraham y Jacob, entonces las genealogías del cronista se centran en David y el remanente que regresa a Jerusalén desde Babilonia. Las largas y extensas genealogías del libro de Crónicas actúan como un puente que conecta el pasado con el futuro de los israelitas que han regresado del cautiverio. También muestran que la obra de redención de Dios no había cesado ni una sola vez desde Adán hasta Abraham, el padre de la fe, y hasta el rey David. Además, al revelar que los remanentes que regresan del cautiverio ahora están parados sobre este fundamento continuo. Las genealogías proclaman la administración de redención de Dios para su propia generación así como para las generaciones venideras. En otras palabras, para los israelitas que regresaban del cautiverio de 70 años en Babilonia. Las genealogías del cronista reafirmaron la raíz histórica de su linaje y su identidad como pueblo de la alianza de Dios, despertándolos así a su nueva tarea de reconstruir Israel. Este propósito de registrar las genealogías del cronista es evidente en la estructura quiástica de la genealogía misma. La estructura quiástica de las genealogías del cronista. Las genealogías del cronista en 1 Crónicas capítulos 1 al 9 se presentan en una estructura paralela quiástica. Hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas del 1 en 1 al 1 y 54 de la madrugada, que declara la raíz de Israel, y 1 Crónicas del 9 y 16 de la mañana al 9 y 34 de la mañana, que declara la restauración de Israel con su regreso del exilio en Babilonia. Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas de 2 en 1 a 2 en 2, que declara a todos los hijos de Israel, y 1 Crónicas 9 en 1, que declara a todo Israel inscrito. Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas de 2 en 1 a 2 en 2, que declara a todos los hijos de Israel, y 1 Crónicas 9 en 1, que declara a todo Israel inscrito. Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas del 2 en 3 al 4 y 23 de la madrugada, que declara a Judá, tribu del rey David, y 1 Crónicas del 8 en 1 al 8 y 40 de la mañana que declara a Benjamín, tribu del rey Saúl.
Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas del 4 y 24 de la madrugada al 5 y 26 de la madrugada, que declara tribus de Israel, y 1 Crónicas del 7 en 1 al 7 y 40 de la mañana que declara tribus de Israel. Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas del 6 en 1 al 6 y 47 de la mañana, que declara hijos del sumo sacerdote y Leví, y 1 Crónicas del 6 y 54 de la mañana al 6 en 81 que declara los hijos de Leví en el lugar del asentamiento. Punto. Y hay un paralelo quiástico entre 1 Crónicas del 6 y 48 de la mañana al 6 y 49 de la mañana, que declara los deberes de los sacerdotes, y 1 Crónicas del 6 y 50 de la mañana al 6 y 53 de la mañana que declara los sumos sacerdotes. En términos generales, las genealogías del cronista se dividen en 3 secciones. La primera sección va desde 1 Crónicas 1 en 1 hasta 1 Crónicas 3 y 24 de la madrugada, que enumera la genealogía de la familia de David. La segunda sección va desde 1 Crónicas 4 en 1 hasta 1 Crónicas 8 y 40 de la mañana, que enumera la genealogía de los 12 hijos de Jacob hasta las 12 tribus de Israel, justo antes de su deportación a Babilonia. La tercera sección es 1 Crónicas 9, que enumera la genealogía de cada una de las tribus que han regresado del cautiverio. El siguiente es un resumen por capítulos. Resumen de cada capítulo de las genealogías del cronista. Primera de Crónicas 1, registrada según las genealogías de Génesis. Línea directa de descendencia desde Adán hasta Noé. Hijos de Noé. Hijos de Sem, Abraham y su descendencia. Hijos de Isaac. Hijos de Esaú. Hijos de Seir. 8 reyes de Edom. 11 jefes de Edom. Primeras Crónicas 2. Los descendientes de la tribu de Judá hasta el rey David. Primera de Crónicas 3. Los reyes de Judá que sucedieron a David y Salomón. El cautiverio en Babilonia y el pueblo después del regreso. Primera de Crónicas 4. Los otros hijos de Judá, y los descendientes de la tribu de Simeón. Primera de Crónicas 5. Los descendientes de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Primera de Crónicas 6. Los sumos sacerdotes y los levitas. Primera de Crónicas 7. Los descendientes pertenecientes a las 6 tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. 1 de Crónicas 8. Los descendientes de la tribu de Benjamín. Primera de Crónicas 9. Los que se establecieron en Jerusalén después de su regreso del cautiverio en Babilonia. La genealogía de las personas que han regresado. La genealogía de los sacerdotes que han regresado. La genealogía de los levitas que han vuelto. La genealogía del rey Saúl. Las principales características de las genealogías del cronista son las siguientes. Primero, se han omitido muchas generaciones. Dentro de la administración de redención de Dios. Las genealogías del cronista han omitido audazmente ciertas secciones mientras enfatizan otras. Por ejemplo, 1 Crónicas 2 en 6 dice: los hijos de Zera fueron Zimri, Izan, Himan, Calcol y Dara. 5 en total. El nombre de Zera aparece en la lista de la familia de 70 miembros de Jacob que entró en Egipto en 1876 a.C., Génesis 46 en 12. Por otro lado, Zimri, Izan, Himan. Se presume que Calcol y Dara, que figuran como hijos de Zera, vivieron durante la época de Salomón, del 970 al 930 a.C., 1 Reyes 4 y 31 de la madrugada. Por lo tanto, hay una brecha de unos 900 años entre Zera y estos 5 hombres. Por lo tanto,
La palabra hebrea, ben, que significa hijo, como se usa en 1 Crónicas 2:6, no solo se refiere a hijos, sino también a descendientes. Segundo, de los muchos descendientes, solo se registraron aquellos que estuvieron involucrados en la obra de redención. Por ejemplo, Zera tuvo una innumerable cantidad de descendientes. Pero Dios solo enumeró 5 de ellos. Entre ellos, Izan, Himan, Calcol y Dara son los mismos Izan, Himan, Calcol y Darda que se mencionan en 1 Reyes 4 y 31 de la madrugada. Todos ellos tenían sabiduría para rivalizar con la de Salomón. Sabemos que son las mismas personas porque sus nombres, así como el orden en que están registrados, son los mismos. El nombre Dara en 1 Crónicas 2:6 es la versión abreviada del nombre Darda que aparece en 1 Reyes 4 y 31 de la madrugada. El nombre Zera en 1 Crónicas 2:6 es Zera. Y la palabra Esraita, en 1 Reyes 4 y 31 de la madrugada también se deriva de la misma palabra ni, Zera, Salmo 89, título. En particular, 1 Reyes 4 y 31 de la madrugada registra a Emán, Calcol y Darda como los hijos de Maol. Los hijos de Maol en hebreo es, Bene Maol, que significa, hijos de la danza. Aquí, la palabra para hijo, ben, no se refiere a un hijo de la misma línea de sangre, sino que aluda a miembros de cierto gremio o asociación. Así que la frase, hijos de Maol, no indica descendientes directos, sino aquellos que estaban encargados del deber piadoso de danzar en el templo de Dios. Otro nombre mencionado además de Izan, Himan, Calcol y Dara, es Zimri. ¿Qué es Zimri, en hebreo, que significa alabar o celebrar con cantos? Si los hijos de Maol sirvieron a Dios a través de la danza, entonces Zimri sirvió a Dios a través del canto de alabanzas. Como se puede ver, las genealogías del cronista omitieron todas las generaciones que no tienen conexión con la obra redentora de Dios, enfocándose únicamente en las personas pertinentes a la obra redentora de Dios. Dios prometió que el Mesías vendría como la simiente de la mujer, en Génesis 3 y 15 de la madrugada. Incluso a través de tiempos oscuros en la historia, como el período del cautiverio en Babilonia, Dios continuó su historia de redención sin interrupción para cumplir esa promesa. Y sus cumplimientos de las promesas se manifiestan claramente en las genealogías del cronista. La genealogía en el libro de Ruth. El libro de Ruth registra la caída y la salvación de una familia, Elimelec, Noemí, Malón, Quilión, Orfa y Ruth, que vivió durante el período espiritualmente oscuro de los jueces. El capítulo 4 de Ruth registra la genealogía que enumera 10 personas desde Pérez hasta David. Ruth 4 y 18 de la madrugada. Estas son las generaciones de Fares. De Fares nació Esrón, y de Esrón nació Ram, y de Ram, Aminadab, y de Aminadab nació Nasón, y de Nasón, Salmón, y de Salmón nació Bus, y de Bus, Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí, David. Esta breve genealogía en el libro de Ruth es significativa porque el Mesías vendrá como descendiente de David. El libro de Ruth concluye con la genealogía de Pérez en el capítulo 4, que revela el canal del pacto, a saber, David. Por lo tanto, esta genealogía sirve como enlace entre el período de los jueces y el período de los reyes. Aunque el período de los jueces fue una época espiritualmente oscura,
La genealogía del capítulo 4 de Ruth proclama la esperanza de que Dios ha continuado preparando a David y al Mesías que vendría como su descendencia. Hay muchas generaciones omitidas en la genealogía del libro de Ruth. Primero, la mayor parte de los 430 años de vida en Egipto se han omitido entre Ram y Aminadab. Ambos enumerados en Ruth 4 y 19 de la madrugada, Mateo 1 en 3, 1 Crónicas 2 en 9. El hijo de Pérez, Hezrón, se menciona en la lista de la familia de 70 miembros de Jacob que entró en Egipto, Génesis 46 en 12. El hijo de Esrón, Ram, es el segundo hijo que le nace de su primera esposa, 1 Crónicas 2 en 9, por lo que no hay omisiones entre Esrón y Ram. Sin embargo, Aminadab, que figura como hijo de Ram, vivió al final del período de 430 años en Egipto. Su hija, la hermana de Naasón, Eliseba, se convirtió en la esposa de Aarón, un líder durante el viaje por el desierto, Éxodo 6 y 23 de la mañana, Aminadab era, pues, el suegro de Aarón. Además, el hijo de Aminadab, Naasón, figura como líder de la tribu de Judá durante la era del desierto. Números 1 en 7. Todos estos hechos revelan que la mayor parte de la estancia de 430 años en Egipto se ha omitido entre Ram y Aminadab. Organizado sistemáticamente por primera vez en la historia, ver página 156, Abraham libro 5 de la serie Historia de la Redención de Park, la promesa del pacto eterno. Además, ve a la página 78. La serie Historia de la Redención de Abraham Park, libro 3, la lámpara inextinguible del pacto. Y ve a la página 209, la serie Historia de la Redención, libro 4. La profunda y misteriosa providencia de Dios. En segundo lugar, se han omitido aproximadamente 300 años en el período de los jueces, jueces 11 y 26 de la mañana, entre Salmón y Bus, que se enumeran en Ruth 4 y 21 de la madrugada. Salmón, Mateo 1 en 5, quien se casó con Rahab la ramera de Jericó, vivió durante la primera etapa de la conquista de Canaán. Sin embargo, Bus, que se registra como el hijo de Salmón, vivió al final del período de los jueces, y la Biblia testifica que no hay intervalos de tiempo entre Bus, Obed, Isaí y David, Ruth 4 y 13 de la madrugada. Por lo tanto, se han omitido por completo alrededor de 300 años del período espiritualmente oscuro de los jueces, jueces 2 en 7. El autor de este libro es Abraham Park. Abraham Park fue un aclamado teólogo de clase mundial con una notable espiritualidad pastoral. Había dedicado toda su vida a la oración y a las escrituras, habiendo leído la Biblia más de 1800 veces. Durante toda su vida de ministerio, fue un verdadero pastor que amaba a la iglesia y a la congregación como a sus propios hijos. Su horario diario consistía en oraciones de 2 horas y lecturas bíblicas de 3 horas, así como predicación y evangelización continuas. Con la convicción de que morir es vivir, hizo lo mejor que pudo en su vida de oración a Dios durante 3 años, 6 meses y 7 días en las montañas profundas. Cuando se puso el sol, no hizo más que orar. Cuando salió el sol, no hizo más que leer la Biblia. Entonces, finalmente, un solo rayo de gracia brilló sobre él. A través de la poderosa iluminación del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, las escenas de la Biblia se desarrollaron como un panorama ante sus ojos. Estas escenas fueron escritas en grandes hojas de arruruz que estaban atadas con una ramita.
Luego se transcribieron en papel comprado en un pueblo debajo de la montaña cada pocos meses. Así comenzaron los sermones de Abraham Park. Muchas personas están impresionadas por el Parque Abraham de la siguiente manera. ¿Cómo una persona puede amar a tanta gente? ¿Cómo puede una persona tener un impacto tan grande en tantas personas? Es muy trabajador. Nunca descansa. Nunca dejó de orar. Merece ser verdaderamente honrado por su dedicación a la Iglesia y las congregaciones. Un verdadero y fiel obrero de Dios.